Bienvenidos. Ahora vamos a revisar el video 2 de la temática Elementos del marco metodológico que estamos revisando dentro de la unidad 2. En el primer video abordamos el elemento de variables y en este caso vamos a desarrollar en qué consiste un elemento muy importante, fundamental, que no debe de faltar en su marco metodológico, que es hablar o explicar el método. Si vamos a utilizar un método cuantitativo, al menos tenemos que explicar en qué consiste y justificar el alcance de esta metodología cuantitativa. Si vamos a desarrollar una metodología cualitativa, lo mínimo que debemos hacer dentro de nuestro apartado es explicar el enfoque y por qué es que este enfoque es adecuado para nuestro proyecto. Si hablamos de una metodología cuantitativa, si han elegido la metodología cuantitativa para desarrollar su proyecto, recordemos, tenemos que explicar y justificar el alcance. Pueden encontrar distintos alcances de la metodología o del método cuantitativo dependiendo de la bibliografía. También los nombres pueden cambiar un poquito. Debemos para eso hacer una lectura de comprensión para poder identificar claramente cuando un autor se puede referir a un mismo método que ya identificamos en otro autor con un nombre, a lo mejor no exactamente igual, sencillamente similar, pero creo que con hacer una lectura de comprensión podemos identificar claramente si se refieren a un método descriptivo, correlacional, explicativo, causal. Porque cada palabra, cada título nos va explicando claramente en qué consiste. Por ejemplo, método descriptivo, ¿no? Y aquí nuestra palabra clave es la descripción. Esta investigación, este estudio, el alcance, lo que vamos a lograr con este proyecto es describir situaciones, eventos y hechos, explicar o especificar cómo son y cómo se manifiestan, cuáles son sus características, qué personas y qué características tienen las personas que están involucradas, los grupos, las comunidades o cualquier otro fenómeno que se va a someter a análisis. Muy importante con estas palabras de análisis que encontramos cuando hablamos de un método descriptivo. El análisis que vamos a hacer tiene que ser muy cuidadoso. El tratamiento que le vamos a dar a la información debe ser muy limitado, por decirlo de alguna manera, porque no olvidemos que la intención de nuestro proyecto es explicar cómo se desarrolla una situación, no interpretarla, no decir para nosotros qué nos parece, no hacer un análisis de la situación. Sencillamente vamos a tratar de hacer un análisis de cada uno de las situaciones que se presentan, si se cumplen o no con ciertos requerimientos, pero no vamos a interpretar la información, porque la intención de un método descriptivo es dar a conocer una situación, cómo se presenta, ¿ok? No establecer causas o consecuencias, ¿no? Que es lo que ya deriva en el manejo de ciertas variables y de otros alcances de investigación. Entonces nos debemos quedar, y aquí destacamos la palabra clave de observar, porque nos debemos de quedar con lo que se observa o lo que pudiera observar cualquier investigador, porque describimos de manera precisa el hecho, ¿no? Por eso es que nos dice que describir consiste fundamentalmente en medir y evaluar los conceptos o las variables de interés, ¿no? Esta palabra que ya habíamos definido en el video anterior, las variables de interés o las variables que vamos a considerar dentro de nuestros proyectos, estos conceptos, estos constructos que vamos a manejar durante todo el proceso de investigación, sin indicar cómo se relacionan esas variables, ¿no? Si ya hablamos de la relación de variables, sería otro tipo de proyecto. Si estamos en descripción, solamente vamos a describir cada una de ellas, cómo se desarrolla y ya está ahí. Un ejemplo de esto es si un investigador quisiera describir el perfil del alumnado que acaba de ingresar a una facultad, como en el caso de pedagogía, que pueden identificarse variables como edad, género o la procedencia cultural, entre otros elementos que pueden ser fácilmente observados o identificados sin que necesariamente hagamos un análisis o triangulemos información de este tipo de situaciones. Cuando hay situaciones muy complejas, este método puede ser muy útil. Ahora que se dieron diferentes procesos de educación híbrida o de educación a distancia a raíz de la pandemia,
pues este método descriptivo puede ser de gran ayuda para sencillamente conocer qué hicieron los distintos docentes, no determinar si estuvo bien o mal, no sería la intención, pero sí saber qué hicieron y cómo es que enfrentaron esta pandemia, y un método descriptivo pudiera ser muy útil en ese sentido. Ahora, si queremos ir un poco más allá, si tenemos el tiempo, los recursos y el fenómeno nos da, nuestro objeto de estudio se presta para ello, podemos utilizar el método correlacional, ¿no? Aquí vemos una palabra que podemos deconstruir como el ¿no? De más de una cosa, y la relación, es decir, que hay cierta relación que se identifica entre algunos elementos. Bien, leo. Descubren y evalúan las relaciones existentes entre las variables que intervienen en el fenómeno. Recordemos, ¿no?, la importancia de las variables nuevamente. Si yo tengo perfectamente definidas mis variables y en qué consisten cada una, yo puedo ya saber si quiero relacionarlas o nada más quiero describirlas, ¿no? Si quiero relacionarlas, bueno, se utilizan la correlación como técnica básica para el análisis de datos, y así determinar el grado en que dos o más variables se pueden relacionar entre sí, ¿no? ¿Qué tanto impacto puede tener una en otra? Los datos nos permiten obtener una primera aproximación de cómo se puede comportar una variable, conociendo el comportamiento de otras variables que se relacionan con ella, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Creo que estos son ejemplos muy clásicos. Existe relación entre la inteligencia y el rendimiento académico, ¿no? Ya cuando tenemos estas dos variables y qué tanto puede impactar o influir una en otra. Que ojo también con las palabras que vamos a utilizar, ¿no? Entre que provoca una a otra, algunos hablamos de impacto, otros hablamos de influencia, y para algunos autores esto puede ser confuso, ¿no? Porque también tendremos que definir qué entendemos por influencia, qué entendemos por impacto, ¿no? Y aquí a lo mejor el ejemplo es muy claro, ¿no? Sencillamente es saber si existe relación entre la inteligencia, que es una variable, y entre el rendimiento académico, que es otra variable. O bien es a mayor tiempo dedicado al estudio corresponde mejor rendimiento académico en matemáticas. Y notemos aquí cómo precisamos una variable, no entendida como inteligencia, sino sencillamente reducida al tiempo que se dedica al estudio, su relación con el rendimiento académico en matemáticas. Bien, vamos a avanzar. Con este método que podemos encontrar o denominar explicativo causal, lo podemos encontrar también como otros nombres, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El método explicativo causal, ojo aquí, ¿no? Explicaciones de causa, ¿no? Lo notamos en el nombre. Tiene el propósito de explicar los fenómenos, ya no los describimos, los explicamos, y como los vamos a explicar, tenemos que identificar sus causas, en qué condiciones se presenta, por qué se dan estos fenómenos. Por lo tanto, son estudios o investigaciones más estructuradas que las anteriores, ¿no? Requieren también de una mayor inversión de tiempo, de combinar a la mejor más técnicas de recabación de información, exige la detección previa de ideas claras y precisas sobre los fenómenos de interés y, como ya sabemos, las variables sobre las cuales fundamentar el estudio. Los estudios explicativos permiten obtener un conocimiento de los hechos expresado en forma de asociaciones. Esta asociación es la relación entre las variables, si se realizan desde un enfoque cuantitativo, o explicaciones más completas si se realizan desde un enfoque cualitativo. Aquí, ojo, ¿no? Para algunos autores puede ser solamente a nivel de utilizar un enfoque cuantitativo, pero se denominan comúnmente como un estudio experimental o cuasi experimental dentro del enfoque cuantitativo, ¿ok? Dentro del enfoque cualitativo se suele llamar explicativo causal. Aquí me voy a enfocar también en explicar el método experimental, porque estamos hablando de los métodos cuantitativos. Los métodos explicativos, que se pueden denominar como experimentales o cuasi experimentales, creo que podemos derivar, ¿no?, esta palabra de experimental del concepto de experimento. Cuando hacemos un experimento, pues imaginamos, o yo espero que imaginemos el proceso o el aplicar el método científico, en donde tenemos hipótesis, las comprobamos, las verificamos. Este proceso del método científico se puede o se debería aplicar a los métodos experimentales, porque en ellos tenemos cierta manipulación de variables, ¿no? Estos estudios que dieron origen a la psicología
como disciplina, en donde pues derivaron de estos métodos experimentales, los estudios con animales, con perros, con ratas, que tenían o estudiaban ciertas variables, que hacían manipulación de variables, que se tenían grupos de control. Estos son más o menos los tipos de métodos experimentales o cuasi experimentales, de donde clásicamente podemos identificar los elementos que deben de tener o características que deben de tener este tipo de estudios. Bien. En los que se ejerce una manipulación directa sobre una o más variables, los estudios comparativo causales, aquí le identificamos otro nombre, ¿no? Ya no explicativo causal, sino comparativo causal, también netamente en el caso o el lenguaje de un método cuantitativo, se proponen establecer comparaciones entre grupos. En el caso del método experimental, por ejemplo, un grupo experimental al que se le aplica un programa y un grupo de control al que no se le aplica dicho programa. Como ejemplo de este programa educativo, es muy común que digamos, vamos a darles a conocer información o vamos a darles un curso de formación y vamos a ver cómo responden ante ello los sujetos, ¿no? Y estamos yendo con un método experimental básico, ¿no? Tenemos un grupo de control eh, y a otro que no y los comparamos, ¿no? Cuando se da esta situación hablamos de un método experimental. Cuando solamente tenemos un grupo y se aplica o se da la capacitación y vemos cómo responde respecto a los datos anteriores el mismo grupo, podemos hablar de un método cuasi experimental. No, no tenemos dos grupos, solamente uno y con él trabajamos las variables y no tenemos un grupo de comparación, ¿no? En el caso del cuasi experimental, en el método experimental sí, comúnmente podríamos tener o deberíamos tener grupos de control para poder diferenciar entre el que se manipuló la variable o se le dio el curso o se le dio información o se hizo cierta actividad o acción con ese grupo y otro que no. Si al final de la experiencia se observan diferencias entre los grupos, se puede establecer una relación de causa-efecto, ¿ok? Por ello es que hablamos de esta comparativo causalidad o de esta explicación causal. Bien. Dentro de la metodología cualitativa. Aquí ya no vamos a hablar de qué tipo de estudio vamos a hacer o de qué método vamos a aplicar, sino del enfoque que le vamos a dar. ¿A qué nos referimos con enfoque? Puede haber enfoque etnográfico, de casos o fenomenológicos, también podemos tenerlos con estos nombres, uno u otro, no necesariamente combinados, narrativos, teoría fundamentada, o fundamentación teórica, puede cambiar un poco el nombre, e investigación-acción. Vamos a revisar cada uno de ellos. El enfoque etnográfico estudia a grupos, organizaciones, comunidades y otras colectividades vistas como culturas. Analizan elementos simbólicos. Una representación simbólica puede caracterizarse o describirse como una construcción que hace una comunidad de cierta actividad, de cierto elemento, de cierto objeto, que va a ser una representación simbólica de la comunidad, ¿no? Del lugar, por la cultura. Para cada uno de nosotros puede significar una cosa u otra, una situación o un objeto, dependiendo de dónde somos, dependiendo de la cultura. A mí en algún momento me pasó algo muy chistoso cuando en el sur de la ciudad escuchaba una campana que al menos donde yo vivo, donde he radicado la mayor parte de mi vida, que ha sido como el centro de México, una campana muy particular para cuando pasa la basura, ¿no? Sonan una campana para avisar que ya se acerca el camión recolector de basura y entonces las personas tienden a, pues, a prevenirse, ¿no? Para recoger la basura o sacarla en ese momento y que saben que ya es cuestión de minutos que pase el auto y recolecte, ¿no? Digo, en algunas zonas y a lo mejor con distintos periodos. Pero ese sonido de una campana que suena muy fuerte y con cierto ritmo, podríamos decirlo de ese modo, pues yo lo tengo asociado a que suena la campana y vamos a buscar la basura y a sacarla. Cuando me voy al sur de México y escucho sonar esta campana, ¿no? Y yo empiezo con la basura. No, allá esa campana y es exactamente el mismo tipo de campana y el ritmo que tienen y se refiere a 17 horas a la venta de hamburguesas, ¿no? Y de hecho,
estaba con un gran grupo de personas y me dijeron, oye, y de preferencia no salgas. O sea, si quieres una hamburguesa, no la compres con el de la campana, porque también es muy sabido que vende drogas, ¿no? Ya no sé si exactamente con la campana también lo asocian o específicamente en esa colonia que pasaba ese chico tocando la campana, o bueno, ni siquiera vi si era chico, ¿no? Pero esa persona que pasaba tocando la campana para promocionar, porque en ningún momento decía hamburguesas, ¿no? Para promocionar hamburguesas, pues también se asociaba a la venta de ciertas sustancias ilegales. Entonces vemos cómo esta representación simbólica de un objeto o del sonido de la campana puede cambiar de manera importante y cómo va a representar eh, una situación totalmente distinta en un lugar y otro, ¿no? Para ellos, cierta precaución, el estar prevenidos de algo ilegal que puede estar ocurriendo afuera, de no salir, de no asomarse. Y para mí es correr todo el mundo, ¿no? Salgan todos, saquen la basura, porque es un momento un poco en donde tienen que salir todos y encontrarse y a lo mejor hasta saludarse, porque es el momento en que salen todos a dejar afuera su basura, ¿no? Y este es un ejemplo pequeñito, ¿no? De los elementos o construcciones simbólicas que se pueden ir identificando solamente dentro de un entorno de un enfoque etnográfico. Y notemos que para identificar estas categorías, estos temas culturales, pues se requerirá de mucho tiempo, ¿ok? Ya no estamos hablando de una descripción de una situación o de un fenómeno que pudiera darse en un día. Un enfoque etnográfico debe de entender, debe de comprender por qué se está dando una situación, qué relaciones hay, cómo se está construyendo y representando cierto fenómeno, concepto, característica. Enfoque fenomenológico. Exploran, describen y comprenden las experiencias de las personas respecto a un fenómeno. Se comparan similitudes y diferencias entre las experiencias de los participantes respecto al fenómeno, considerando que integran una experiencia general y común. Aquí podríamos tener a sujetos de diferentes culturas y que expliquen o que se explique cierta situación que están viviendo, ¿no? O cierto fenómeno que es de nuestro interés y que vamos a estudiar desde un enfoque fenomenológico, ¿no? Vamos a explorar, describir y comprender las experiencias de cada uno de los sujetos que pueden ser diferentes, ¿no? Que seguramente son diferentes. Un enfoque narrativo muy importante, ¿eh? Aquí hay que cuidar mucho qué palabras identificamos. Analiza historias de vida. Las historias de vidas pueden ser muy particulares. Ya no hablamos de un gran número de personas, ¿no? A lo mejor hablamos de casos porque no podemos nosotros poder explicar o poder narrar o poder analizar las vivencias de vida que son muy extensas de un gran número de personas. Entonces nuestra población y nuestra muestra tiende o se fuerza a ser pequeña, ¿no? Porque vamos a analizar mucha información de un solo sujeto, es su historia de vida, todas sus vivencias sobre sucesos considerando una perspectiva cronológica, ¿no? Un orden de tiempo. Se basa en narrativas individuales o grupales, pero chequemos, ¿no? Reitero, para ustedes, que nada más son ustedes como investigadores, a lo mejor para un grupo de investigadores con presupuesto, con recursos, con tiempo avalados por una institución que ya no es parte como de una asignatura, sino que es parte de su trabajo y del trabajo de un grupo colegiado, el hacer el análisis de historias de vida, ok, se vale, ¿no? Para nosotros a lo mejor no podríamos hacer más de dos, ¿no? Por los sujetos, por el tiempo, por muchas razones. Bien, vamos a avanzar entonces. Aquí pueden ser historias o narraciones que nos hagan los sujetos de su vida, que pueden ser escritas, verbales, no verbales e incluso artísticas, ¿no? Que mediante el arte nos describan o utilizan para narrar sus experiencias de vida. El enfoque de la teoría fundamentada. Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación y se utilizan para construir una teoría donde no la hay, ¿no? Vamos a desarrollar un proyecto que tenga la finalidad de generar teorías, de generar nueva información. Mucho ojo con el enfoque de investigación-acción se concentra en resolver problemáticas de diferentes índoles. Ojo, resolver problemáticas. Esto puede ser como muy impactante y muy fuerte, porque generalmente es lo que en educación se pretende hacer con la investigación, ¿no? Resolver problemas.
Sin embargo, no debemos ser tan ambiciosos, ¿no? Si bien, reitero, un grupo, a lo mejor grande de investigadores, si pudiera ocuparse en resolver un problema, ¿no? Un problema pequeñito, no tan amplio, no tan extenso, porque al hablar de problemas sociales, al hablar de problemas educativos, difícilmente una o un conjunto de acciones van a resolver problemáticas, ¿no? Nos enfrentamos a problemáticas económicas, sociales, políticas, en donde no tenemos inferencia. Entonces sí, se van a concentrar en resolver problemas, aunque no netamente los van a resolver, pero sí se van a desarrollar acciones para poder prevenir la problemática, hacerla menos fuerte, buscar opciones o alternativas de solución o minimizar el impacto de la problemática, ¿ok? Nos concentramos en resolver esas problemáticas, en atender esas problemáticas, pero no necesariamente tenemos que resolverlas. Ojo también con las lecturas que hagan acerca de este enfoque. Están basados en fases cíclicas y en espiral. Cíclicas, ¿no? Muy cíclico y en espiral, porque si bien estamos redondeando o caminando como en círculos, no es sobre el mismo círculo, sino que avanzamos y nos movemos de algo pequeñito hasta un grande o un macro. Y eso es precisamente con lo que les digo de que no resolvemos un problema, ¿no? Más bien damos ciertos elementos, damos ciertas acciones de mejora que nos permiten regresar al mismo camino, pero con más conocimiento, con mayor datos o con mayor información para poder seguir incrementando las acciones de mejora que nos ayudan netamente a abordar esta problemática de manera distinta. Se identifica la problemática, se elabora un plan, se implementa y se evalúa, así como la generación de retroalimentación, ¿no? Observar, pensar, actuar y revisar. El enfoque de investigación-acción es muy popular en las investigaciones educativas que desarrollan docentes como ustedes. ¿Por qué? Porque identificamos una problemática en su día a día, en su práctica docente, y queremos resolver o hacer acciones, distintas acciones, para enfrentar esa problemática, que no esperamos resolver, pero sí solventar, ¿no? De hacer más llevadera de alguna manera esa problemática dentro de nuestra aula. Bien, y ahora tenemos la metodología mixta. La metodología mixta podemos encontrar debemos describir qué tipo de combinación de los métodos vamos a hacer. Si va a ser complementación, combinación o triangulación. Para esto vamos a revisar este esquemita. Primero, hay que precisar, perdón, que los métodos mixtos se pueden desarrollar implementando distintas estrategias. Ya habíamos revisado que una metodología mixta puede darse de la combinación de distintos elementos, ¿no? Bien, en este esquema tenemos distintas estrategias para desarrollar la combinación o la mezcla, el que sea mixta, la metodología por complementación, por combinación o por triangulación. La primera de ellas por complementación nos dice, es una investigación que se trabaja con los dos métodos, se complementan, lo que permite conocer diferentes dimensiones del fenómeno. No se busca que realmente estas coincidan. Esta complementación puede ser porque nos ayuda a resolver ciertas dudas una de otra, ¿no? No es necesariamente que coincidan, pero si se complementan, nos ayudan para refutar o para verificar información. Por combinación se integran los dos métodos, las características de uno se utilizan para potenciar las características del otro. Esto se da mucho en las técnicas de recogida de datos, ¿no? Combinamos las técnicas de poder recabar información porque así tenemos más información para poder potenciar las características de la investigación. Y finalmente la triangulación, que es converger los datos, ¿no? El poder analizar los distintos datos que obtenemos de las distintas técnicas o fuentes de información, de tipo de dato cualitativo o cuantitativo, ¿no? Que nos puede ayudar para hacer también un análisis más preciso de este tipo de investigaciones. Bien, hasta aquí vamos a dejar el video 2. Es muy importante que ustedes consideren el poder revisar diferentes fuentes bibliográficas de cada uno de estos tipos de métodos, de cada uno de los alcances y enfoques de la investigación cualitativa y cuantitativa. No son sencillos de entender, pero tampoco son muy complejos.
Aquí lo que podremos hacer es buscar diferentes fuentes, hacer al menos 2 lecturas de las fuentes que encontremos, a lo mejor de preferencia 2 o 3, para poder comprender en qué consiste cada uno y poder seleccionar asertivamente, de acuerdo a mi proyecto, cuál es el que me queda mejor, cuál responde mejor mis necesidades, ¿no? Si es algo muy complejo, a lo mejor solamente quiero describirlo y no es que esté mal, o sea, es el paso uno, ¿no? Es aportar de ese modo a la disciplina el conocer un fenómeno que no tenemos claro cómo opera, cómo funciona, y no ya animarnos a resolver un problema o a analizar las causas y consecuencias cuando aún no tenemos claro el fenómeno. Por ello es que no podemos abordar, o no me meto en más ejemplos de cada uno de los tipos de métodos, porque nos llevaríamos mucho tiempo. Estos temas son muy extensos. Ustedes pueden revisar varios ejemplos de 2 o 3 métodos, dependiendo de la metodología que seleccionen, que consideren que vaya más ad hoc a su proyecto. Esto lo podemos considerar solamente como una introducción para ideas clave que les ayude a decir, creo que este o creo que este estoy entre este y este para poder abordar o desarrollar mi proyecto, y que investiguen un poco más al respecto, que fundamenten el por qué eligen ese enfoque, ese método y no otro. Y de ese modo, claro, me va a quedar como mucho más claro para ustedes, porque aquí lo importante es que les quede claro a ustedes el alcance que va a tener su proyecto o el enfoque que le van a dar a su estudio. Bien, les agradezco mucho su atención y nos vemos en el video 3 de los elementos del marco metodológico.